Abrí los ojos de golpe. La luz azul de la pantalla me quemaba las pupilas. En la esquina inferior aparecía la fecha: 30 de junio de 2013. El último día para confirmar las solicitudes de universidad. Elena, ¿en qué piensas? Una voz familiar sonó detrás de mí. Mi espalda se puso rígida. Era Marcos Vidal. Me giré despacio y vi el rostro que había perseguido mis pesadillas. Marcos, con 18 años, llevaba la camisa blanca del uniforme. El sol le entraba por la ventana y le formaba un halo dorado. Parecía puro. Parecía cálido. En mi vida anterior, ese aspecto me engañó durante 20 años. Estaba mirando las solicitudes. Dije con una calma que no sentía. Marcos se inclinó cerca. Olía a detergente de ropa. ¿No habíamos quedado? Los dos a la Politécnica de Valencia. Así cuidamos de nuestros padres más fácil. Le observé el perfil, tan cerca que casi podía tocarlo. Los recuerdos de mi vida anterior volvieron de golpe. Fue justo ese día. Me convenció de renunciar a mi nota para entrar en una universidad de segunda. Y él, en el último momento, cambió su solicitud. Se fue a la prestigiosa Universidad de Barcelona con Vanessa Ruiz, la más guapa de la clase. Elena. Marcos movió la mano frente a mis ojos. ¿Por qué estás tan pálida? No es nada. Forcé una sonrisa. Solo estoy nerviosa. Me revolvió el pelo con cariño. No te preocupes. Yo estoy aquí para ti. En mi vida anterior, esas palabras me habrían llenado de dulzura. Ahora solo me daban náuseas. Un revuelo estalló en la puerta del aula. Vanessa Ruiz entró con un vestido azul claro. Su melena larga se movía como un cisne orgulloso. La mirada de Marcos se fue hacia ella de inmediato. Yo observé todo, desde un lado, fría. ¿Cómo no lo vi en mi vida anterior? La forma en que se miraban no era la primera vez. Voy al baño, dije, y me levanté. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. En el espejo vi mi cara de 18 años, todavía redonda, con grasa de niña, pero mis ojos ya cargaban el cansancio de una mujer mayor. Morí, y volví. El dolor del accidente de coche de mi vida anterior seguía en mis huesos, pero lo que más dolía era otra imagen. Marcos, del brazo de Vanessa, diciéndome: «Siempre te he visto como una hermana pequeña. En esta vida te haré pagar con sangre», le susurré a mi reflejo. De vuelta en el aula, los compañeros hablaban en grupos sobre sus preferencias. Elena. Mi mejor amiga, Nuria Campos, me saludó con la mano. ¿Ya te has decidido? En mi vida anterior, Nuria me había advertido que no renunciara a una buena universidad por Marcos. No la escuché. Después, cuando dejé la carrera para cuidar a su madre, ella fue la única que me visitaba. Todavía lo pienso. Sonreí y me acerqué. Marcos y Vanessa estaban junto a la ventana, fingiendo resolver un problema, pero sus hombros se rozaban demasiado. «Esos dos están muy juntos últimamente», murmuró Nuria, siguiendo mi mirada. «¿En serio?» Fingí indiferencia. Marcos dice que solo son compañeros de estudio. Nuria puso los ojos en blanco. Toda la clase lo ve. Solo tú estás ciega. Sí, yo era la tonta. No lo supe hasta la ceremonia de graduación de mi vida anterior. Llevaban juntos desde primero, mientras yo cambiaba pañales a su madre en el pueblo. Silencio. El tutor, el profesor Muñoz, entró en el aula. Hoy es el último día para confirmar las solicitudes. Aseguraos de todo. Volví a mi sitio y abrí el sistema de admisiones. En mi vida anterior, saqué 623 puntos, suficientes para una gran universidad. Pero escuché las tonterías de Marcos y solicité una politécnica de segunda categoría. Mis dedos se quedaron sobre el teclado. Respiré hondo. Esta vez voy a cambiar mi destino por completo. Elena. Marcos apareció detrás de mí sin que lo notara. «Déjame revisar tu solicitud». Alargó la mano hacia el ratón. Yo la esquivé. «No hace falta. Puedo hacerlo sola». Se quedó quieto un segundo, sin estar acostumbrado a mi negativa. «Recuerda solicitar la politécnica», bajó la voz. Lo habíamos acordado. Levanté la vista y le miré directamente a los ojos. «¿De verdad vas a solicitar la politécnica?».
Claro, sonrió sin una sola grieta. ¿No habíamos quedado en quedarnos cerca? ¡Qué buen actor! En mi vida anterior fue justo en ese momento cuando caí en sus mentiras y arruiné mi propio futuro con mis propias manos. Marcos. Vanessa lo llamó desde el otro lado del aula. ¿Vienes a ayudarme con esto? Voy enseguida, respondió, y se giró hacia mí. Elena, voy a ayudar a Vanessa primero. Enséñame la tuya cuando termines. Observé su espalda alejarse hacia ella. Solté una risa fría. Abrí el navegador y busqué. Mejores universidades con 623 puntos. En mi vida anterior ni siquiera lo comprobé. Renuncié a todo por un amor que no existía. El primer resultado fue la Universidad Complutense de Madrid, entre las 10 mejores del país. La nota de corte del año pasado en económicas fue de 620. Los dedos me temblaron. Si en mi vida anterior hubiera estudiado allí, ahora estaría trabajando en un banco de inversión, no en un tanatorio. Atención, alumnos. El profesor Muñoz golpeó el atril. El sistema cierra a las 5 de la tarde. Miré el reloj. Las 3:40. El tiempo se acababa. Elena. Vanessa se puso de pie frente a mi mesa, mirándome desde arriba. He oído que vas a la misma universidad que Marcos. Cerré la pantalla del portátil. No es asunto tuyo. Ella no esperaba mi respuesta. Un destello de sorpresa cruzó su cara delicada. Solo pienso, ajustó rápido el tono, que es una pena que con tus notas vayas a la Politécnica. ¿En serio? Sonreí. ¿Y tú a dónde vas? Nosotros. Se dio cuenta de su error y se corrigió deprisa. Quiero decir, cada uno debería ir a donde encaje mejor. Me levanté y alcé la voz. Marcos, ven un momento. Todas las miradas del aula se volvieron hacia nosotros. Marcos se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué gritas? ¿Seguro que vas a solicitar la Politécnica? Le miré fijo a los ojos. Dilo otra vez delante de toda la clase. El aula quedó en silencio total. Marcos cambió de expresión. Elena, ¿qué quieres decir con esto? Es sencillo, dije con claridad. Si entras ahora al sistema, de verdad pone Politécnica. Sus pupilas se contrajeron de golpe. En mi vida anterior no lo descubrí hasta el primer día de universidad. Había cambiado a Barcelona. Ahora voy a desenmascararlo delante de todos. Yo. Claro que solicité la Politécnica, dijo tratando de mantener la calma. El sudor ya le brillaba en la frente. Entonces atrévete a entrar en el sistema ahora y enséñaselo a todos, insistí. Vanessa corrió a agarrarle el brazo. Elena, ¿qué te pasa? Las solicitudes son privadas. Sentí su culpa y sonreí con desprecio. ¿O acaso ya habíais planeado ir juntos a Barcelona mientras me engañabais para que me quedara? El aula estalló en murmullos. Elena, deja que te explique. Marcos alargó la mano hacia mí. Di un paso atrás. No hace falta. Ya he revisado el registro del sistema. Cambiaste tu solicitud ayer a las 4:17 de la tarde. De la Politécnica a Económicas en Barcelona. Por supuesto. Esto me lo estaba inventando, pero apostaba por su culpa. Y en efecto, la cara de Marcos se puso pálida como la muerte. ¿Cómo lo sabes? Terminé la frase por él. Porque Vanessa también solicitó Económicas en Barcelona, y las dos solicitudes se enviaron a la misma hora. Esto es pura especulación, pero, a juzgar por sus caras de pánico, había acertado. Toda la clase los observaba como focos. Elena. Marcos se quitó por fin la máscara, furioso y humillado. Me has investigado. Fue solo una casualidad, dije con calma. Por cierto, quiero que todos sepan que mi elección es Económicas en la Complutense de Madrid, y no volveré a renunciar a mi futuro por nadie. Cogí la mochila y salí del aula. Los murmullos subían y bajaban a mi espalda por el pasillo. Me temblaban las piernas. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas empezaba. Cuando llegué a casa, mamá estaba cocinando. Elena ha vuelto. Se asomó desde la cocina. ¿Ya rellenaste tu solicitud? En mi vida anterior recuerdo su duda cuando le conté, emocionada, que Marcos y yo íbamos a la misma universidad. Ya está. Dejé la mochila.
Económicas en la Complutense de Madrid. La espátula se le cayó al suelo. ¿Qué? Abrió los ojos como platos. ¿No decías que ibas a la Politécnica con Marcos? Eso era mentira suya. Entré en la cocina para recoger la espátula. Él y Vanessa cambiaron en secreto su solicitud a Barcelona. La cara de mamá pasó de la sorpresa a la rabia. ¿Cómo se atreve ese chico Vidal a tratarte así? Mamá, no pareces muy sorprendida. Noté que había algo más. Mamá suspiró. La familia Vidal nos ha pedido dinero prestado varias veces y nunca lo ha devuelto. Su padre no tiene buena fama por ahí. Se me heló el corazón. En mi vida anterior, mis padres nunca me contaron esto. Debieron de temer que dañara mi relación con Marcos. Y mamá dudó un momento. En la última reunión de padres, vi a Marcos y a esa chica Ruiz muy juntos en la escalera. No te lo dije porque no quería hacerte daño. La abracé. No volveré a hacerlo. No volveré a rebajarme por nadie. Después de cenar, volví a mi cuarto y encendí el ordenador otra vez. La web de Económicas de la Complutense brillaba en la pantalla. Este era el punto de partida de mi nueva vida. Justo cuando iba a confirmar la solicitud, sonó el teléfono. Era Marcos. Colgué de inmediato. Llamó 3 veces más y al final mandó un mensaje. Elena, hablemos. No es lo que piensas. El sistema guarda un registro de cambios, respondí. No intentes explicarte. Desde ahora estamos en paz. Después de enviar esto, bloqueé todos sus contactos. En mi vida anterior, lloré toda la noche al recibir la carta de admisión de Barcelona. Esta vez te toca a ti, Marcos. Tras enviar mi solicitud, solté un largo suspiro. De repente recordé algo. Durante mi primer año en mi vida anterior, la madre de Marcos se cayó por las escaleras y quedó paralizada. Yo dejé la carrera 1 año para cuidarla. ¿Fue realmente un accidente? Abrí el navegador y busqué. Álvaro Reyes, Facultad de Económicas, Complutense de Madrid. Álvaro Reyes, una leyenda de la facultad. Más tarde, se convertiría en una estrella emergente de las finanzas. En mi vida anterior lo había visto en las noticias económicas. Incluso pensé que, de haber ido a esa universidad, quizá habría sido su alumna. Ahora iba a crear esa oportunidad yo misma. Los resultados mostraban que Álvaro Reyes estaba de intercambio, cursando su último año en la Complutense. Un plan atrevido empezó a tomar forma en mi mente. Si todo salía bien, no solo evitaría la trampa de la familia Vidal, también construiría mi propia red de contactos. Marcos, ¿crees que traicionarme no tiene precio? Ya lo verás. La carta de admisión brillaba bajo el sol. Facultad de Económicas, Universidad Complutense de Madrid, en letras doradas. En mi vida anterior, la carta de la Politécnica quedó empapada de mis lágrimas toda la noche. Elena, estoy tan orgullosa de ti, dijo mamá, con la carta temblando en sus manos. Siempre supe que mi hija era la mejor. Papá me dio una palmada en el hombro en silencio. Tenía los ojos rojos. ¿Cuánto se habrían decepcionado en mi vida anterior, cuando su hija renunció a un futuro brillante por un chico? El teléfono vibró. Un número desconocido. Hola, Elena. Soy yo. La voz de Marcos se deslizó en mi oído como una serpiente venenosa. He oído que entraste en la Complutense. Enhorabuena. Colgué de inmediato y bloqueé el número. Tenía el descaro de contactarme otra vez. El verano dio paso al otoño. Me planté ante la gran puerta de la Complutense de Madrid, arrastrando la maleta. Las hojas de los plátanos empezaban a amarillear. El campus bullía de estudiantes de primero y de veteranos, dando la bienvenida. Oye, ¿necesitas ayuda? Una chica con coleta se acercó sonriente. Gracias. Soy de primero, en Económicas. ¿Sabes cómo llegar al edificio 3? ¡Qué casualidad! Yo también estudio eco. La residencia era una habitación de 4 camas, más amplia de lo que imaginaba. Esta es la tuya, señaló Carla la litera baja junto a la ventana. Suerte. Es la más buscada. Pasé la mano por la cabecera. En mi vida anterior dormía en una residencia de 8 personas, oscura y húmeda. Gracias. No hay de qué.
Esta noche hay fiesta de bienvenida de la facultad. No faltes, me guiñó un ojo. El veterano Álvaro Reyes va a dar un discurso. Álvaro Reyes. Se me pararon las manos mientras deshacía la maleta. Esa figura tan destacada que había buscado en Internet. ¿Tan impresionante es?, pregunté, fingiendo desinterés. Carla abrió mucho los ojos. ¿Cómo no vas a conocer a Álvaro Reyes? Ya tiene una oferta de un banco de inversión de Wall Street, la leyenda de la facultad. Asentí y guardé el dato en la cabeza. La fiesta se celebró en el aula magna, abarrotada. Mira, ese es Álvaro Reyes. Carla me dio un codazo hacia el atril. Un joven alto ajustaba el micrófono. Camisa blanca sencilla, pantalón negro, mangas remangadas hasta el codo, con antebrazos marcados. A diferencia del encanto solar y fácil de Marcos, el aura de Álvaro era reservada y afilada, como una espada envainada. «Hola a todos. Soy Álvaro Reyes», dijo con voz grave y clara, sin una palabra de más. «Hoy voy a hablar de la ley de la selva en los mercados financieros». Durante media hora, el aula entera guardó silencio absoluto. Álvaro desmenuzó la esencia brutal del mercado con el lenguaje más conciso, sin frases vacías. Solo reglas crudas de supervivencia. Al final recorrió la sala con la mirada. En este campo, los que actúan por emoción son los primeros en caer. Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿No era yo esa? En mi vida anterior, fui la mayor perdedora por dejarme llevar por las emociones. Ahora pasamos al turno de preguntas, anunció el presentador. Levanté la mano sin pensarlo. La chica de blanco, Álvaro, me señaló. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Las palmas me sudaban. Has dicho que en el mercado no hay piedad. Entonces, ¿la moral no importa nada en las finanzas? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Álvaro arqueó una ceja, sorprendido de que una de primero hiciera esa pregunta. La moral es un lujo, dijo, mirándome directamente. Solo puedes permitírtelo cuando eres lo bastante fuerte. Hasta entonces, sobrevivir es lo primero. La respuesta era brutal pero cierta, justo lo que yo había entendido tras renacer. Antes de hacer pagar a Marcos, primero tenía que hacerme fuerte. Después del acto, alguien me detuvo en el pasillo. La de primero que preguntó, me giré y vi a Álvaro Reyes de pie, a 1 metro, medio palmo más alto que yo. Hola, forcé la calma. Tu pregunta era interesante. Me tendió una tarjeta. Tengo una charla sobre modelos financieros el próximo miércoles. Eres bienvenida si te interesa. La tarjeta solo llevaba un nombre y un correo, tan mínima que rozaba la arrogancia. Gracias. Lo pensaré. Cogí la tarjeta sin mostrar demasiado entusiasmo. Álvaro pareció algo sorprendido por mi reacción. Asintió y se fue. Dios mío, te invitó él en persona. Carla apareció de la nada y me agarró del brazo. Álvaro nunca habla primero con ninguna chica. Sonreí y guardé bien la tarjeta. Esto solo era el comienzo. La vida universitaria era más ajetreada de lo que imaginaba. El horario de la facultad estaba lleno, y yo pasaba casi todo el tiempo en la biblioteca. De vez en cuando pasaba sin querer junto al edificio de posgrado, donde Álvaro tenía su despacho de investigación privado, pero nunca me acercaba a propósito. Habiendo vivido una segunda vida, entendía muy bien el arte de hacerse desear. Un sábado de octubre entré en mi cuenta de mensajería, que llevaba casi medio año sin usar. En la lista, el avatar de Marcos parpadeaba sin parar. Elena, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Sé que estás enfadada, pero tengo mis razones. Mi madre se cayó y se hizo daño. ¿Puedes venir a verla? El último mensaje era de ayer. Solté una risa fría. En mi vida anterior fue justo ese mensaje el que ablandó mi corazón y me llevó a cuidar a su madre. Al final tuve que dejar la carrera 1 año. Esta vez respondí. No es conveniente. Contrata a una cuidadora. Después de enviarlo, entré en el perfil de Marcos. Aunque lo tenía bloqueado, su perfil seguía siendo público. La última publicación era una foto de él y Vanessa en la puerta de la Universidad de Barcelona. Nueva vida, nuevo comienzo. Hice una captura y la guardé.
Seguí bajando. Casi todas las publicaciones eran con Vanessa. Se apuntaban juntos a clubes, comían juntos, parecían una pareja de campus. En mi vida anterior fui tan tonta que creí que solo eran compañeros de estudio. Encendí el ordenador, entré en una cuenta de correo anónima recién creada y envié un mensaje a la Secretaría Académica de la Facultad de Económicas de Barcelona. Estimado profesorado, he descubierto que varios trabajos del alumno de primero Marcos Vidal y de Vanessa Ruiz presentan plagio grave. Adjunto las pruebas. Adjunté los trabajos originales que había tardado una semana en rastrear. Esto es solo el aperitivo. Apagué el ordenador y salí al balcón de la residencia. El cielo nocturno del sur estaba despejado. Las estrellas brillaban más que en el norte. El teléfono vibró. Un número desconocido. «Hola, Elena», preguntó una voz de mujer. «Soy de la Asociación de Estudiantes. La semana que viene hay un concurso de análisis de casos financieros, y el veterano Álvaro Reyes te ha recomendado para participar». El corazón me dio un vuelco. «Gracias por avisarme. Estaré lista». Al colgar, apreté los puños. La oportunidad llegaba antes de lo esperado. El día del concurso llevé un traje azul oscuro y me recogí el pelo. «Vaya, hoy irradias un aura enorme», silbó Carla. El tema era estrategias defensivas contra OPAs hostiles. El caso que me tocó era uno clásico que ya había estudiado en mi vida anterior, después de empezar a trabajar. De pie en el atril hablé con fluidez, incluso incorporando enfoques teóricos que no serían habituales hasta 10 años después. Por último, miré a Álvaro, en el jurado. La mejor defensa no es resistir de forma pasiva, es tomar la iniciativa y hacer que el rival pague un precio insoportable. La comisura de la boca de Álvaro se levantó, casi imperceptible. El resultado estaba cantado. Gané el primer puesto. Tu enfoque es bastante original. Álvaro me detuvo en el pasillo tras la entrega de premios, sobre todo la parte del diseño de acciones anti-OPA. No parece obra de una alumna de primero, solo tuve suerte y había preparado casos relevantes, respondí con modestia. Álvaro me entregó un documento. Hay un Congreso Académico Nacional de Finanzas el mes que viene. Mi equipo necesita una asistente. ¿Te interesa? Cogí el documento y lo hojeé rápido. Era una oportunidad poco frecuente. ¿Qué preparación necesito? El próximo martes, a las 7 de la tarde. Sala 303. Edificio de posgrado. Reunión de equipo. No respondió directamente a mi pregunta. Trae el portátil, se giró y se marchó con la espalda recta, como un cedro. De vuelta en la residencia abrí el correo. La Secretaría de Barcelona respondió a mi denuncia. Investigarían con seriedad las acusaciones de plagio contra Marcos Vidal y Vanessa Ruiz. Al mismo tiempo, mi cuenta alternativa recibió una notificación de la red social de Vanessa. Había subido una foto en el hospital con el pie. Cuidar a la tía es agotador, pero merece la pena por Marcos. En la esquina de la foto, Marcos sostenía la mano de la mujer en la cama. Su madre realmente se había caído. Escenas de mi vida anterior me pasaron por delante. Yo lavando el cuerpo de la madre de Marcos, dándole de comer, atendiendo sus necesidades. Mientras Marcos, en el norte, vivía un romance bajo la luna con Vanessa. El teléfono sonó otra vez. Un número local. «Hola, Elena, soy yo». La voz de Marcos sonaba agotada. «Mi madre ha empeorado mucho. ¿Podrías?» «No», corté sin rodeos. «Estoy ocupada». «Elena». Su voz se alzó de repente. «¿Cómo puedes ser tan fría? Mi madre siempre te trató como a una hija. Entonces pídele ayuda a tu novia Vanessa». Sonreí con desprecio. «Las fotos están muy bien hechas, conmovedoras». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Tú? ¿Cómo sabes lo de Vanessa?» «Marcos», dije despacio, remarcando cada palabra. «Desde el día que me engañaste para cambiar mi solicitud, estamos en paz». Colgué, respiré hondo y encendí el ordenador para preparar el material del congreso. A las 7:10 del martes, me planté frente a la sala 303 del edificio de posgrado. La puerta estaba entreabierta y se oía la voz de Álvaro. «El modelo de datos todavía necesita optimizarse». Llamé a la puerta. «Adelante».
Al entrar vi, además de a Álvaro, a 2 chicos y una chica, todos con pinta de estar cursando el máster. Esta es Elena Torres, de primero. Nos va a ayudar con el procesamiento de datos, presentó Álvaro brevemente. Empecemos. Durante 2 horas me concentré en tomar notas, preguntando alguna cosa de vez en cuando. Por hoy es todo, dijo Álvaro al final. Elena, quédate, los demás podéis iros. Cuando todos se marcharon, Álvaro cerró la puerta y se giró hacia mí. ¿Conoces a Marcos Vidal? Se me heló la sangre. ¿Qué? Marcos Vidal, de Económicas en Barcelona. Álvaro me miró fijo. Lo acaban de pillar por plagio. Está en todos los foros del campus. Me obligué a mantener la calma. No lo conozco. ¿Qué pasa? Álvaro cogió un documento del escritorio y me lo entregó. Este es el material para la reunión. Ordénalo para el lunes. Pareció aceptar mi respuesta, pero no pude quitarme la sensación de que su mirada guardaba un rastro de sospecha. Al salir del edificio de posgrado, entré de inmediato en el foro de Barcelona desde el móvil. La publicación más comentada en portada llevaba un título inconfundible. El alumno de primero Marcos Vidal y Vanessa Ruiz, sorprendidos plagiando. Expediente disciplinario en marcha. Al abrirla, encontré pruebas de plagio aún más completas que las que yo había enviado. Los comentarios estaban llenos de críticas duras. Una vergüenza para la facultad. Dicen que son pareja y hacen trampas juntos. Gente así debería ser expulsada. Apagué el teléfono. Se me escapó una sonrisa involuntaria. Marcos. Esto es solo el principio. De vuelta en la residencia abrí el ordenador y entré en una carpeta cifrada. Dentro tenía todo el material que había reunido sobre Marcos y Vanessa. Sus redes sociales, su horario de clases, hasta sus compras en línea. Las habilidades de informática que aprendí siendo ama de casa en mi vida anterior. Nunca pensé que las usaría aquí. Creé un documento nuevo titulado Plan de Venganza. Primer punto. Escándalo académico. Hecho. Segundo punto. Crisis familiar. En curso. Tercer punto. Muerte social. Pendiente. Fuera, la lluvia de la noche caía en silencio. Las gotas contra el cristal sonaban igual que la lluvia del día en que me atropellaron en mi vida anterior. Pero esta vez no seré yo la que se moje. Una semana antes del congreso académico, prácticamente viví en el edificio de posgrado. El equipo de Álvaro trabajaba hasta tarde todos los días, ordenando datos, revisando modelos, ensayando la presentación. Esta parte de los datos carece de validación cruzada rigurosa. Álvaro me lanzó un montón de documentos. Hazlo otra vez. Abrí el archivo y comprobé que sus observaciones eran acertadas. La experiencia acumulada en mi vida anterior me hacía familiar con este tipo de datos. Pero, en teoría, yo solo era una alumna de primero recién llegada. Vale, lo tendré listo esta noche. Fingí esforzarme al aceptar. Álvaro me observó unos segundos, con una mirada afilada, como si intentara ver algo a través de mí. Bajé la cabeza para evitarla, tecleando. ¿Tienes experiencia previa en modelos financieros? Preguntó de golpe. El corazón me dio un vuelco. Participé en algunas simulaciones de negocio en el instituto. Respondí a medias verdad. Álvaro no dio ninguna señal de aprobación ni desaprobación y se giró hacia su mesa. A las 10 de la noche, solo quedábamos los dos en la sala de investigación. Deberías irte ya, dijo Álvaro sin levantar la vista. Mañana tienes clase. Reviso los datos una vez más. Insistí. La impresora se puso en marcha de golpe y escupió un documento. Álvaro lo cogió y me lo entregó. Mira esto. Era un modelo de valoración complejo para derivados financieros, con varios parámetros marcados a propósito con errores. La tercera suposición no se sostiene, señalé casi por instinto, y la quinta fórmula usa la variable equivocada. Solo al terminar de hablar, me di cuenta de que había reaccionado demasiado rápido. Los labios de Álvaro se curvaron un poco, tal como esperaba. Una alumna de primero no vería esto de un vistazo. El sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quién eres realmente? Su voz sonó suave pero con una fuerza innegable. Elena Torres, de primero en Económicas, le sostuve la mirada.
solo un poco más aplicada que la mayoría. Álvaro soltó una risa breve, claramente sin creerme. Nos vemos mañana. Recogió el portátil y puso fin a esa conversación peligrosa. Solté un largo suspiro. Voy a tener que ser más cuidadosa a partir de ahora. El congreso académico se celebró en un hotel de 5 estrellas del centro. Seguí a Álvaro hasta la entrada, con un traje negro alquilado. «No te pongas nerviosa», me susurró. «Quédate cerca de mí». El salón estaba lleno de figuras del mundo financiero, con trajes a medida. El sonido de las copas de champán resonaba por todas partes. Álvaro se acercó un hombre de mediana edad. «¿Y quién es esta?» «Mi asistente, Elena Torres», presentó Álvaro. «Esta es Rafael Molina, director de Inversiones Molina». «Joven y prometedora», dijo Molina con una sonrisa, entregándome su tarjeta. «Álvaro nunca trae a nadie a estos eventos. Debes de ser especial». Acepté la tarjeta con educación, captando por el rabillo del ojo el ceño fruncido de Álvaro. Cuando empezó la sesión, la presentación de Álvaro deslumbró a toda la sala. En el turno de preguntas, un profesor de pelo blanco planteó una duda muy afilada. Álvaro estaba a punto de responder cuando le pasé una nota. La leyó, un destello de sorpresa en la mirada, y refutó el argumento citando justo lo que yo había escrito. Para sorpresa de todos, el profesor asintió al oírlo. «Gracias a mi asistente, Elena Torres», dijo Álvaro de repente. La idea fue suya. Todas las miradas del salón se volvieron hacia mí. Después del acto, varios profesionales del sector se acercaron a pedirme el contacto. «Buen trabajo». Álvaro me tendió un vaso de zumo. «Pero no le robes demasiado protagonismo». Cogí el vaso. Nuestros dedos se rozaron sin querer y una corriente sutil me recorrió la espalda. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de repente. «Trabajo en equipo, ¿no?», di un sorbo. Álvaro me miró largo y profundo, pero no insistió. De vuelta a la universidad, permanecimos en silencio todo el trayecto. «A partir de la semana que viene, ven al laboratorio todos los miércoles por la tarde», dijo antes de bajar del coche. «Tengo un proyecto y necesito ayuda». ¿Era esto una forma de reconocimiento? Asentí, sintiendo una chispa de emoción en el pecho. Al llegar a la residencia sonó el teléfono. Era Marcos, desde un número nuevo. Dudé, pero contesté. «Elena». Su voz sonaba como si llevara días sin dormir. «Mi madre está peor. ¿Podrías?» «No». Le corté con calma. «¿Cuánto necesitas?» El silencio se hizo breve al otro lado. «El primer tratamiento cuesta 50.000 euros», dijo con voz más baja, «y puede que haga falta más. En mi vida anterior, no solo cuidé de su madre, también le di todos mis ahorros. Puedo prestarte el dinero», dije, «pero con 2 condiciones». «¿Cuáles?», preguntó con ansia. «Primero, un documento firmado, y me lo devuelves en 3 meses. Segundo, dime cuándo empezasteis Vanessa y tú». Se oyeron sollozos al otro lado. «El día de la graduación del instituto», dijo con la voz rota. «Pero ya lo hemos dejado, por lo del plagio». «Vaya, la adversidad revela el verdadero carácter». Sonreí con desprecio. «Manda el documento y su historial médico a mi correo mañana». Colgué y encendí el ordenador. Entré en el foro de Barcelona. El escándalo del plagio de Marcos y Vanessa seguía creciendo, y algunos incluso habían sacado pruebas de su relación desde el instituto. Registré una cuenta desechable y dejé un comentario en una publicación popular. Se rumorea que Marcos también robó la idea de negocio de un compañero. Las acusaciones vagas son las más eficaces para provocar especulación. Cerré el foro y abrí otra carpeta cifrada. Dentro tenía una copia de los archivos del ordenador de Marcos, conseguida por vías especiales. Busqué palabras clave como emprendimiento y plan de negocio. Encontré varios documentos sospechosos. Una carpeta llamada concurso de plan de negocio me llamó la atención. Al abrirla, descubrí una propuesta completa para una plataforma de reparto de comida en el campus, pero el nombre del autor era otra persona. Marcos solo había sido parte del equipo de edición. Aún así, se atribuyó toda la propuesta y la presentó al concurso.
Guardé la prueba clave y la envié de forma anónima al autor original. Cuando terminé, eran ya las 2 de la madrugada. Me tumbé en la cama, pero el sueño no llegaba. A esta hora, en mi vida anterior, yo debería estar en el hospital acompañando a su madre, mientras Marcos y Vanessa se dedicaban mimos en Barcelona. Ahora los papeles se habían invertido. El proyecto de Álvaro era más complicado de lo esperado. Un estudio sobre algoritmos de trading de alta frecuencia, con mucha programación y análisis de datos. Escribe esta parte del código. Me lanzó un pendrive. Lo conecté al ordenador y encontré el esqueleto de una estrategia de trading. En mi vida anterior, tras empezar a trabajar, aprendí Python por mi cuenta. Un nivel así no era problema para mí, pero tenía que controlar la velocidad y calidad del trabajo, sin superar lo que se esperaría de una alumna de primero. El miércoles llevé el código terminado al laboratorio. Al abrir la puerta encontré, para mi sorpresa, a 2 personas más además de Álvaro. Este es Diego, del departamento de informática. Álvaro señaló al chico de gafas. Y este es Pablo, de matemáticas. Asentí en saludo, algo desconcertada. Elena Torres, de primero en económicas, presentó a Álvaro brevemente. Ella se encarga de la lógica de la estrategia. Diego me lanzó una mirada de sorpresa. ¿De primero? Esta parte del algoritmo es bastante compleja. Déjame probar, dije con modestia, entregando el pendrive a Álvaro. Lo conectó y los 4 nos reunimos a ver el código correr en pantalla. El algoritmo empezó a probar con datos históricos. La curva verde subía firme. Un rendimiento del 23%, con una caída máxima de solo el 5%. Esta estrategia es muy sólida. Pablo se ajustó las gafas. Diego me miró con escepticismo. ¿Seguro que la has escrito tú sola? ¿Hay algún problema? Repliqué. Señaló un fragmento de código. Este método de optimización es bastante innovador. No es algo que se le ocurra a un principiante. El corazón se me aceleró, pero mantuve la calma. Me basé en este artículo, dije, preparada de antemano, y abrí un paper complejo. Método 2, página 3. Tras compararlo con detalle, Diego asintió a regañadientes. Álvaro guardó silencio todo el rato, observándome pensativo. Cuando terminó la reunión, me pidió que me quedara sola. Ese artículo lo publiqué yo la semana pasada, dijo despacio. Todavía no ha salido oficialmente. Me quedé helada. Un solo descuido entre 100 precauciones. Explícate. Se apoyó en la mesa, con la mirada afilada como una hoja. Respiré hondo y decidí mezclar verdad y mentira. Entré en tu ordenador. Le sostuve la mirada. Solo quería adelantar el material del proyecto para prepararme. Esta explicación era mucho más creíble que decir «soy un alma reencarnada». Álvaro arqueó una ceja. «Una hacker. Solo es un hobby», dije como quien no quiere la cosa. Lo aprendí en el instituto. Guardó silencio largo rato, tanto que pensé que llamaría a la policía. «Que no vuelva a pasar», dijo por fin. «A partir de mañana te encargas de optimizar toda la estrategia». ¿Era esto una bendición disfrazada? Al salir del edificio, el viento frío me despejó el calor de la cara. Eso estuvo demasiado cerca. Tendré que ser más cuidadosa a partir de ahora. El fin de semana, recibí una notificación del Foro de Barcelona. Marcos volvía a ser tendencia. Pruebas sólidas. El plagiario también robó el plan de negocio de un compañero. Al abrirlo, el autor original de la plataforma de reparto acusaba a Marcos públicamente de plagio. Los comentarios estaban llenos de condena, y algunos pedían que la universidad lo expulsara. Apagué el teléfono con sentimientos encontrados. En mi vida anterior, él arruinó mi vida sin ningún remordimiento. Ahora que se lo devolvía, ¿por qué no sentía la satisfacción que esperaba? El teléfono sonó otra vez. Era Marcos. Elena, su voz sonaba desesperada. Me están investigando en la facultad. Puede que me expulsen. Vaya, respondí fría. ¿Podrías ayudarme a explicarlo a la universidad? Suplicó. Di que esa propuesta fue un trabajo conjunto entre nosotros. Apenas podía creer lo que oía. Marcos, dije despacio, remarcando cada palabra. ¿Recuerdas cómo me engañaste para renunciar a mi primera opción en el último año de instituto?
El otro lado del teléfono se quedó en silencio absoluto. Ahora te toca a ti. Colgué y bloqueé también su nuevo número. Entré en el sistema de la universidad para revisar mis notas. Era la primera de la promoción en los parciales, lo que me daba una entrevista para unas prácticas de verano en JP Morgan, en Wall Street, algo que en mi vida anterior no me hubiera atrevido ni a soñar. Fuera, las hojas de los plátanos susurraban con el viento. Toqué mi pecho, donde antes hubo un agujero enorme por el accidente. Ahora se iba llenando, poco a poco. El tablón de anuncios de la Universidad de Barcelona se actualizó. Resolución sobre la expulsión del alumno Marcos Vidal. Amplié la pantalla del móvil y leí cada palabra con cuidado. Tras una investigación se ha confirmado que Marcos Vidal, alumno de primero de Económicas, cometió faltas académicas graves, entre ellas plagio de trabajos y robo de propuestas de emprendimiento ajenas. El comunicado llevaba el sello oficial de la universidad. Hice una captura y la publiqué en el grupo de la clase del instituto. El teléfono empezó a vibrar sin parar. ¿Es esto de verdad? Marcos no era el mejor de la clase. Había oído que hacía trampas con Vanessa. ¿Por qué solo lo castigan a él? Cerré el grupo, sin responder a nadie. En mi vida anterior, a esta hora yo estaría llorando de nostalgia en mi residencia de la Politécnica, esperando cada día la llamada de Marcos. Y ahora, seguramente, él estaba haciendo las maletas para volver a casa con la cabeza gacha. El teléfono sonó. Un número local. Hola, Elena. La voz de Marcos sonaba 10 años más vieja. ¿Estás satisfecha ahora? Caminé hacia la ventana, donde el sol filtraba entre las hojas de los plátanos y dibujaba sombras en el suelo. ¿A qué te refieres? Deja de fingir, alzó la voz de golpe. Eres tú la que denunció de forma anónima. Solo tú conocías los archivos de mi ordenador. Solté una risa suave. Entonces, admites el plagio y el robo. Un golpe seco de un puño contra la pared llegó por el teléfono. Mi madre está paralizada. Me expulsaron. Mi padre está hundido en deudas. Su voz se quebró. ¿Por qué me haces esto? El sol caía sobre el dorso de mi mano, cálido y real. ¿Recuerdas el día que rellenamos las solicitudes en el último año de instituto? Pregunté con suavidad. Mentiste delante de toda la clase. Dijiste que irías a mi misma universidad. ¡Solo por eso!, gritó incrédulo. ¿Quieres arruinarme la vida? Apreté el teléfono con fuerza. El dolor del accidente de mi vida anterior pareció recorrerme el cuerpo otra vez. No, Marcos, dije palabra por palabra. Quiero que vivas mi vida. Colgué y encendí el ordenador para revisar el correo. Álvaro había enviado una nueva tarea de análisis de datos para entregar al día siguiente. Justo cuando iba a cerrar el correo, noté un mensaje sin leer de la Universidad de Barcelona. El remitente era Vanessa Ruiz. Dudé unos segundos antes de hacer clic. Elena, sé que fuiste tú quien denunció a Marcos. Gracias. Me quedé helada. ¿Qué truco era este? El correo continuaba. Marcos y yo rompimos hace tiempo. No solo plagió. También me robó trabajos a mí para impresionar a otras chicas. Adjunto pruebas. Espero que sirvan. El archivo adjunto contenía capturas de conversaciones entre Marcos y Vanessa, junto con varios trabajos firmados con nombres ajenos. Comprobé con cuidado la autenticidad de los archivos y confirmé que no estaban falsificados. Parece que Marcos ofendió a más gente que a mí. Guardé estas nuevas pruebas en una carpeta cifrada, etiquetada como respaldo. La tarea de Álvaro era bastante compleja. Me quedé hasta las 2 de la madrugada para terminarla antes de enviarla. Dejé a propósito un pequeño error, del tipo que cometería cualquier alumna de primero. Al día siguiente, al mediodía, llegó su respuesta. El análisis está casi bien, pero hay un error en el cálculo del coeficiente de correlación, en la página 17. Ven al laboratorio a las 3. Revisé el error, y en efecto, era un despiste. A las 3 en punto llamé a la puerta del laboratorio. Adelante. Álvaro estaba de espaldas frente a la pizarra, cubierta de fórmulas complejas. Siéntate, dijo sin girarse. ¿Sabes dónde te equivocaste? Me acerqué y señalé un punto en la pizarra. Debería ser el coeficiente de Spearman, no el de Pearson.
Álvaro se giró de golpe. Quedamos tan cerca que capté el olor sutil a cedro que llevaba. ¿Por qué cometiste ese error a propósito? Me miró directo a los ojos. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Este error es demasiado obvio. Dio unos golpecitos en la pizarra con el rotulador. A tu nivel, no podrías haberlo cometido por descuido. El sol entraba por la persiana y dibujaba franjas en su cara, marcando aún más sus rasgos. Solo fui descuidada. Aparté la mirada. Álvaro soltó una risa suave, cogió un documento del escritorio y me lo entregó. Mira esto. Era un artículo sobre valoración de derivados financieros, firmado por Álvaro Reyes. Este es el artículo que citaste la semana pasada, dijo. Pero tiene un error puesto a propósito. Solo un profesional lo detectaría. Hojeé el artículo rápido y encontré enseguida el error escondido. El cálculo de volatilidad está mal. Señalé una fórmula en la página 8. A los ojos de Álvaro se les encendió un brillo. Exacto. Este artículo nunca se ha publicado de verdad. Lo usé para ponerte a prueba. Me quedé paralizada, dándome cuenta de que había caído otra vez en su trampa. ¿Quién eres tú realmente? Dio un paso más cerca. Ninguna alumna de primero podría saber tanto. El laboratorio quedó tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj. Respiré hondo y decidí confesar en parte. Mi padre es analista financiero. Eso era verdad. He estado expuesta a esto desde niña. También era verdad, aunque era en mi vida anterior. La expresión de Álvaro se suavizó un poco. Así que ocultabas tu nivel a propósito. No quería llamar demasiado la atención, dije en voz baja. Sobre todo, siendo mujer. Esa razón pareció convencerlo. El sector financiero tiene sus prejuicios, es verdad. No vuelvas a fingir delante de mí. Se giró y escribió en la pizarra. En el último momento de la solicitud de universidad, cambié mi elección. Después escribió, seguiremos la semana que viene. Respiré aliviada y apunté aquella frase suya en mi cuaderno. Una cosa más, dijo sin girarse. La semana que viene vienes conmigo a Frankfurt, a una cumbre del sector. Levanté la vista, sorprendida. ¿Yo? Se giró por fin, con la comisura de la boca ligeramente levantada. ¿Tú? No me decepciones. Al salir del laboratorio, tenía la espalda de la camisa empapada. Tratar con Álvaro era como bailar al filo de una navaja. Un solo paso en falso y lo perdería todo. Pero el peligro suele venir de la mano de la oportunidad. El fin de semana volví a casa. Elena, mamá me abrazó, sorprendida y contenta. ¿Por qué has venido de repente? Os echaba de menos. Respiré el perfume familiar de mamá, con un nudo en la garganta. En mi vida anterior, a estas alturas, ya había dejado la carrera para cuidar a la madre de Marcos, y mi relación con mis padres se había vuelto tensa. Papá salió del estudio, con los ojos iluminados. Ha vuelto mi hija. Durante la cena, saqué el tema de la expulsión de Marcos. Se lo merece, dijo mamá indignada. En la familia Vidal no hay una sola persona decente. El padre vino a pedir dinero el mes pasado, dijo que su mujer estaba hospitalizada, pero alguien lo vio en un casino de Portugal. Se me pararon los palillos. ¿El padre juega? Está hasta el cuello de deudas. Papá negó con la cabeza. He oído que hasta hipotecó la casa. En mi vida anterior, después de la caída de la madre de Marcos, la familia se mudó enseguida a un piso pequeño. Entonces, pensé que era por lo caro del tratamiento médico. Ahora parecía que había algo más. «Ah», dijo mamá de repente. «Me encontré con la señora Vidal en el hospital ayer». El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo está?» «No muy bien, mamá. Está sola en la habitación, y las cuidadoras no se esfuerzan mucho. Marcos parece que ha vuelto, pero apenas aparece. En mi vida anterior, yo estuve junto a la cama de esa mujer día y noche. Mamá, si Marcos viene a pediros dinero, no le deis nada», dije en serio. Mis padres se miraron confundidos. «No te preocupes». Papá me dio una palmadita en la mano. Hace tiempo que sabemos qué clase de gente es esa familia. De camino a casa, hice una parada en el hospital municipal. Frente a la entrada de la planta, dudé mucho antes de entrar.
Habitación 409. En mi vida anterior, pasé incontables días y noches ahí dentro. Por la ventanita de la puerta vi a la señora Vidal sola en la cama, mucho más delgada de lo que recordaba. La cuidadora estaba entretenida con el móvil, sin darse cuenta de que la bolsa de suero estaba casi vacía. Me giré y salí, pero me detuve en el control de enfermería. La paciente de la 409, pregunté a la enfermera de guardia. ¿Dónde está su familia? El hijo viene de vez en cuando, y hasta los pagos se retrasan a menudo. Saqué la cartera y conté 3.000 euros en efectivo. Por favor, buscad una cuidadora más responsable para ella y usad el resto para comprarle suplementos. Hice una pausa. No digáis quién lo dio. La enfermera cogió el dinero, sorprendida. Usted es alguien que la cuidó una vez. Me giré y me fui. Al salir del hospital, el sol se ponía y teñía el cielo de rojo sangre. No soy ninguna santa. Solo intento aliviar un poco mi conciencia. El lunes por la mañana, Álvaro mandó un mensaje. Nos ve a la puerta de la universidad a las 3. El viaje a Frankfurt se adelanta. Saqué mi único vestido formal y corrí a la lavandería de la residencia para plancharlo con urgencia. A las 3 en punto llegué a la puerta arrastrando una maleta pequeña. Un coche negro ya esperaba. La ventanilla bajó y dejó ver la cara de Álvaro tras unas gafas de sol. Sube. El aire acondicionado estaba a temperatura muy fría y los asientos de cuero desprendían un aroma agradable. El viaje es de 2 días y una noche. Me entregó una carpeta. Aquí está el material de la reunión y tu acreditación temporal. La hojeé y descubrí que mi cargo era investigadora asistente del Instituto de Finanzas de la Complutense. ¿Es esto apropiado?, pregunté nerviosa. Si digo que lo eres, lo eres. Álvaro cerró el portátil. No me hagas repetirlo. 3 horas después, llegamos al centro financiero de Frankfurt. El vestíbulo del hotel era espléndido, con lámparas de cristal que refractaban una luz deslumbrante. Tu habitación está junto a la mía. Álvaro me dio la tarjeta llave. Nos vemos en el vestíbulo a las 7 para cenar con unos clientes. La habitación era al menos 3 veces más grande que mi residencia, con ventanales que daban al río Meno de noche. Me cambié de ropa formal y me maquillé con cuidado. La chica del espejo tenía la mirada afilada, muy lejos de la Elena enamorada de su vida anterior. A las 7 en punto, entré en el vestíbulo. Álvaro charlaba con varios hombres de mediana edad, en traje. Al verme, su mirada se detuvo un instante de más. Esta es mi asistente, Elena Torres, me presentó a los clientes, la experta más joven en ingeniería financiera de la Complutense. La cena fue en un restaurante japonés de alto nivel, y la conversación pronto giró hacia el mercado bursátil. ¿Qué opinas sobre la tendencia del mercado europeo en el segundo semestre?, preguntó de repente el señor Aguirre, un director calvo. La mesa se quedó en silencio y todos se giraron hacia mí. Dejé los palillos, recordando los datos del mercado del segundo semestre de 2013 de mi vida anterior. Habrá una ligera corrección en el tercer trimestre, dije con calma. Pero con políticas favorables en el cuarto, el índice principal debería romper una resistencia clave. Los ejecutivos intercambiaron miradas. El ánimo del mercado era bastante bajista en ese momento. Interesante, rió el señor Ibáñez, de gafas doradas. Álvaro, tu asistente es bastante atrevida. Álvaro me lanzó una mirada significativa. Suele acertar. Era casi medianoche cuando volvimos al hotel. Nos vemos en el vestíbulo mañana a las 8, dijo Álvaro en el ascensor, escueto. Asentí, notando que estaba algo pálido. ¿Te encuentras mal? Es un problema viejo. Se presionó las sienes. Se me pasa. Cada uno volvió a su habitación, pero yo daba vueltas en la cama sin poder dormir. A la 1 de la madrugada llamé a su puerta. ¿Qué pasa? Aún llevaba camisa y pantalón de vestir. Claramente tampoco dormía. Aquí tienes algo. Levanté los analgésicos y los parches de calor que había comprado en una farmacia de 24 horas. Noté que te frotabas las sienes en la cena. Álvaro se quedó quieto un momento, y luego se apartó de la puerta. Pasa. Su habitación era aún más lujosa que la mía,
con documentos esparcidos por el escritorio. Migraña. Se tragó la pastilla con un vaso de agua que le di. Es hereditaria. Se activa con el estrés. Desenvolví el parche de calor. Esto debería ayudarte. Álvaro no lo rechazó y dejó que se lo pusiera en la frente. Estábamos muy cerca y percibí un rastro de whisky en su aliento. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de pronto. Retiré la mano y di un paso atrás. ¿No es esto trabajo en equipo?, soltó una risa suave. Siempre usas esa frase para quitarte de encima. Entonces, ¿por qué me trajiste a Frankfurt?, le devolví la pregunta. ¿De verdad fue solo porque necesitabas un asistente? Álvaro se quitó el parche, con la mirada más afilada. Porque tengo curiosidad. ¿Curiosidad de qué? Curiosidad de por qué tienes una intuición casi profética sobre los mercados. Se acercó despacio. Curiosidad de por qué siempre pareces saber lo que estoy pensando. El corazón se me aceleró y retrocedí un paso, chocando con el escritorio. Solo tengo buen ojo para observar. Álvaro negó con la cabeza. No, es más que eso. Cada vez, antes de que el mercado se mueva, tienes una reacción sutil, como si ya supieras el resultado. El sudor frío me bañó las palmas. Álvaro, forcé un tono tranquilo. Has visto demasiadas películas. Me miró unos segundos y de pronto sonrió. Vete a dormir. Mañana hay una reunión importante. De vuelta en mi habitación, cerré con llave, con las piernas flojas. Álvaro es demasiado agudo. Si esto sigue así, tarde o temprano me descubrirá. Pero, curiosamente, además del miedo, sentía también una vaga esperanza en el pecho. Si alguien pudiera entender mi secreto, ¿sería él? Al terminar la reunión al día siguiente, volvimos directos a la universidad. Durante todo el trayecto, Álvaro estuvo inusualmente callado, concentrado en conducir. Gracias por tu guía estos días. Rompí el silencio antes de bajar del coche. Se giró a mirarme. El miércoles que viene, misma hora, en el laboratorio, asentí y arrastré la maleta hacia la residencia. El teléfono vibró de repente. Un mensaje multimedia de un número desconocido. Al abrirlo me quedé paralizada. En la foto, Marcos, sin afeitar, sentado junto a la cama del hospital, sosteniendo la mano de su madre. El pie decía solo una frase. ¿Estás satisfecha ahora? Apagué el teléfono y miré al cielo. El sol seguía brillante, pero no llegaba al rincón oscuro de mi corazón. ¿Por qué el placer de la venganza es tan fugaz? El aviso de expulsión de Marcos brillaba con una claridad amarga bajo el sol. Me quedé en la puerta de la Universidad de Barcelona, viéndolo meter la última maleta en un taxi. Después de 3 meses sin verlo, había adelgazado tanto que casi no lo reconocía. La camiseta le colgaba del cuerpo y tenía ojeras profundas. Elena levantó la vista y me vio. Casi se le cae la caja de cartón. Escuché que dejabas la universidad hoy. Me acerqué unos pasos. He venido a despedirme. Soltó una risa amarga. Más bien a verme hacer el ridículo. La puerta de la universidad bullía de gente entrando y saliendo, y algunos estudiantes nos lanzaban miradas curiosas. El escándalo del plagio de Marcos se había extendido por toda la universidad. Ahora era alguien que todos evitaban. Mi madre ha empeorado, dijo de repente. Necesita cirugía. Costará al menos 200.000 euros. Lo observé en silencio, sin responder. Mi padre se fue, dijo con voz ronca. Los cobradores vienen todos los días y la casa ya está hipotecada. Una racha de viento levantó las hojas caídas del suelo. En mi vida anterior, a estas alturas, yo había dejado la carrera para cuidar a su madre en casa. Dormía solo 4 horas al día. Tenía las manos agrietadas de tanto desinfectante. ¿Sabes qué es lo más irónico? Marcos soltó una risa, más fea que un llanto. Después de que Vanessa rompiera conmigo, se puso enseguida con el hijo del decano. Le tendí una botella de agua. ¿Alguna vez la quisiste? La cogió, con los dedos temblando un poco. Creí que sí. Hasta ahora, que ya no tengo nada, me he dado cuenta de quién de verdad se preocupó por mí. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Elena, me equivoqué. El sol le caía en la cara, esa cara que una vez me hizo perder el sentido.
Ahora solo mostraba cansancio y arrepentimiento. Marcos, dije su nombre con suavidad. Si te dijera que todo esto lo he planeado yo, ¿me creerías? Se quedó paralizado. ¿A qué te refieres? La denuncia por plágio la enviei yo. Contactei ao autor original del plano de negócio. Incluso a los acreedores de tu padre, yo hice que apretaran para cobrar. La cara de Marcos se puso pálida como la muerte. ¿Tú? ¿Por qué? Porque esto es lo que me debes. Di un paso adelante, bajando la voz. En nuestra vida anterior me engañaste para renunciar a una gran universidad. Me engañaste para cuidar a tu madre. Y al final te fuiste con Vanessa mientras yo moría de camino a buscarte. Sus pupilas se contrajeron con violencia. ¿Estás loca? ¿Qué vida anterior? Renacimiento. Sonreí. Morí una vez y he vuelto. Y ahora, por fin, te has convertido en la persona que más desprecio. Marcos retrocedió tambaleándose, chocando contra la puerta del taxi. Es imposible, murmuró. Esto no puede ser. Cuida bien de tu madre. Me di la vuelta para irme. Vive la vida de mi antiguo yo. Tras dar unos pasos, oí el sonido de su desmoronamiento a mi espalda. Extrañamente, no sentí la satisfacción que había imaginado. Solo un vacío indescriptible. El mensaje de Álvaro interrumpió mis pensamientos. Laboratorio, ahora. 4 palabras cortas que me aceleraron el corazón de todos modos. En los últimos 3 meses, nuestra relación había cambiado poco a poco, de mentor y alumna a compañeros de proyecto y después a algo que no sabía definir. La residencia de posgrado estaba en un silencio inquietante. Empujé la puerta de la sala 303. Álvaro estaba de espaldas junto a la ventana, con el sol dibujando una silueta deslumbrante a su alrededor. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Cerré la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que lo oía yo misma. Ha llegado la oferta de Wall Street. Se giró, sosteniendo un sobre con relieve dorado. Es para ti. Cogí el sobre, con los dedos temblando un poco. Al abrirlo, vi que era una invitación de prácticas de verano en JP Morgan. Esto. Levanté la vista hacia él. Tu recomendación. Los labios de Álvaro se curvaron ligeramente. Solo les dije la verdad. Eres la alumna más talentosa que he visto. Alumna. La palabra me dolió sin razón aparente. Gracias. Traté de mantener la calma. No te decepcionaré. Álvaro se acercó unos pasos, con el aroma sutil a cedro rodeándolo. Una cosa más. Me entregó otro documento. Mira esto. Era una propuesta de negocio titulada Capital Estelar. Un nuevo paradigma en inversión cuantitativa. Esto es nuestra empresa. Álvaro me miró directo a los ojos. Si tú quieres. El sol filtraba entre la persiana, dibujando sombras sobre su cara. ¿Por qué yo? Pregunté con suavidad. Álvaro guardó silencio un momento y de pronto alargó la mano para tocarme la mejilla. Porque la forma en que miras el mercado, el pulgar me rozó el labio inferior. Es como si pudieras ver el futuro. Se me cortó la respiración, el corazón a punto de salírseme del pecho. Y si te dijera, reuní el valor, ¿que de verdad puedo ver el futuro? La mano de Álvaro se detuvo, con la mirada más profunda. Entonces diría, se acercó despacio, con el aliento rozándome el oído, que por fin he encontrado a alguien igual que yo. Me eché atrás. ¿Qué? Álvaro se enderezó y sacó un cuaderno del cajón. Al abrirlo, estaba lleno de notas densas y minuciosas. En septiembre de 2013, predijiste con exactitud la caída del oro. En noviembre, anunciaste el cambio de política del Banco Central 3 días antes. La semana pasada mencionaste de pasada una acción que hoy tocó techo. Con cada frase que decía, la sangre se me helaba más. Al principio pensé que usabas información privilegiada, cerró el cuaderno. Pero después entendí que de verdad lo sabías. El laboratorio quedó en un silencio absoluto. ¿Quién eres? Elena Torres. La voz de Álvaro era suave. O mejor dicho, ¿qué eres? El plátano fuera de la ventana susurraba, como si me empujara a decidirme. Respiré hondo, me acerqué a la pizarra y cogí un rotulador. Si te dijera,
Escribí varias fórmulas financieras complejas que dentro de 5 años se demostrará que éstas están equivocadas. ¿Me creerías? Álvaro arqueó una ceja. Prueba. En Madedadesimo, un fondo va a resurgir usando este modelo. Rodeé una de las fórmulas y después perderá el 90% en 6 meses, demostrando que tiene un fallo fatal. La expresión de Álvaro cambió. Eso es imposible de predecir, pero yo lo sé. Le sostuve la mirada, porque para mí esto ya es historia que ya ha pasado. El tiempo pareció detenerse. La mirada de Álvaro pasó del asombro a la confusión y por fin se posó en una comprensión extraña. «¿Renacimiento?», preguntó con suavidad. Asentí y el corazón, inquieto, por fin se calmó. Álvaro soltó una risa de pronto. Lo sabía, negó con la cabeza. Ninguna alumna de primero normal podría saber tanto. ¿Me crees? Me quedé sin palabras. ¿Creo? Álvaro caminó hacia la ventana. He leído teorías relacionadas estudiando física cuántica. Se giró a mirarme. Pero nunca esperé encontrarme un caso real. El sol formaba un halo detrás de él, como en un sueño. Volvió a acercarse. ¿Cuál era tu objetivo al acercarte a mí? No esperaba esa pregunta. Al principio solo fue casualidad, dije con sinceridad. Después me di cuenta de que podías ayudarme a hacerme más fuerte. Álvaro soltó una risa suave. Usarme. Beneficio mutuo, corregí. Tu proyecto necesitaba mi capacidad de anticipación. Asintió, pensativo. Bien. ¿Y quién es Marcos? No esperaba que preguntara eso. En mi vida anterior, la persona que me mató, le expliqué con brevedad mi conflicto con Marcos. Al escucharlo, la expresión de Álvaro se volvió compleja. Así que renaciste por venganza. Al principio, sí. Miré por la ventana, al plátano. Pero ahora me doy cuenta. ¿De qué? Susurré. El placer de la venganza es fugaz. Pero construir algo, como nuestra empresa, eso sí da una satisfacción de verdad. Álvaro me observó en silencio, con el sol bailando en sus pestañas. De pronto me atrajo hacia él, en un abrazo. «Bienvenida de vuelta, viajera del tiempo», me susurró al oído. «Esta vez te enseñaré un mundo distinto». Su corazón latía firme y fuerte, y me reconfortó de una forma que no sabía explicar. El día de la graduación, el sol brillaba con una fuerza especial. Como representante de los mejores expedientes, di un discurso en el estrado, entre aplausos atronadores. Mis padres, en primera fila, tenían los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Al final del discurso miré hacia el fondo. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado, dije, especialmente al veterano Álvaro Reyes. Mi mirada recorrió las sillas de invitados, donde Álvaro, con traje azul marino, levantó su copa de champán hacia mí. Dicen que la universidad es el punto de inflexión de la vida, continué. Pero yo creo que cualquier momento puede ser un nuevo comienzo, si estás dispuesta a cambiar. Tras la ceremonia, Álvaro me esperaba fuera del auditorio. Gran discurso. Me tendió un ramo de girasoles. Sobre todo la última frase. Cogí las flores, sus pétalos dorados brillando al sol. Me voy a Nueva York la semana que viene, dije en voz baja. Álvaro asintió. Te alcanzaré en un mes. Registrar la empresa lleva tiempo. Caminamos despacio por el paseo arbolado. Ninguno mencionaba la separación que se acercaba. ¿Cómo está Marcos?, preguntó de pronto. Me enteré ayer, dije con calma. La cirugía de su madre no salió bien. Está completamente paralizada. Él ha cogido un turno de noche en un supermercado, entre pagar deudas y cuidarla. Álvaro se detuvo. ¿Es este el final que querías? Miré a los estudiantes riendo y jugando a lo lejos, en silencio un momento. Curiosamente, dije en voz baja, cuando de verdad lo vi viviendo mi vida anterior, no sentí la alegría que había imaginado. Álvaro reflexionó. La venganza nunca llena el vacío del corazón. Es verdad, sonreí. Por suerte, encontré algo más significativo. Como la oferta de Wall Street, como capital estelar, como... Álvaro se giró de golpe hacia mí y me tomó la cara entre las manos. Elena, dijo con seriedad.
En cuanto nos establezcamos en Nueva York. ¿Sí? Cásate conmigo. El sol filtraba entre las hojas, dibujando sombras en su cara. Me quedé paralizada. En esta vida y en la anterior, era la primera vez que alguien me decía esas palabras. ¿Estás seguro de que quieres casarte con alguien reencarnado? Pregunté medio en broma. Por eso mismo, su pulgar me acarició la mejilla. La próxima vez que renazcas, ven a buscarme antes. Reí, pero las lágrimas me caían sin control. Vale, me oí decir a mí misma. Nos vemos en Nueva York. Cuando el avión despegó, vi la ciudad encogerse tras la ventanilla. Todo lo de mi vida anterior. La traición de Marcos. Las penurias de cuidar a su madre. El dolor insoportable del accidente. Todo se fue disolviendo con la altura. Por delante se abre un futuro completamente nuevo. Esta vez no renunciaré a mi propio cielo por nadie.